Bien, el tema de hoy, fíjense, y les voy a pedir que se concentren 100% en la presentación, después van a venir las preguntas, mis queridos amigos, es enseñarles y explicarles cómo podemos usar adecuadamente los retrocesos de Fibonacci, ¿no? Creo que la mayoría me conoce, así que las presentaciones un poco las voy pasando bastante rápido, ¿no? Solo decirles que si quieren recibir estos videos en forma, en tiempo real, todos estos informes pueden hacerlos a través de nuestra página web con solo colocar su correo electrónico y listo. Y también pueden inscribirse en nuestro curso, dicho sea de paso, el viernes estamos empezando con un nuevo grupo, así que los esperamos, ¿sí? Y bueno, y otros servicios también que Tutores FX da. Bien, el tema es, ¿por qué tanta gente usa de forma indiscriminada este indicador? Y lo peor es que lo usan mal, honestamente lo usan mal. Yo atribuyo a dos cosas. Primero, de que lo que pasa es que, por un lado, la gente que quiere ser, que empieza eso autodidácticamente, ¿no? Trata de utilizar el sentido común, entre comillas, y comete una cantidad garrafales de errores al usar este indicador. Por un lado, es decir, la falta de preparación, usar demasiado el sentido común en una actividad que realmente sí se necesita haber estudiado bien. Y por otro lado, el material que existe. Si ustedes bajan información, incluso hasta libros, explican mal cómo se tiene que usar este indicador. Por lo tanto, yo voy a deslindarme desde un primer momento con obras a las cuales yo sí le doy un poco de crédito, ¿ok? Me valgo de mi experiencia como trader y me valgo de haber leído en alguno de estos libros, haber picoteado, ¿no? Sobre todo estos de aquí, que los puedo recomendar como bibliografía básica si ustedes quieren aprender un correcto uso de este indicador de Fibonacci. Me refiero a la Biblia del análisis técnico, me refiero a el libro del profesor John Murphy, que lo tienen ahí, ¿no? Análisis técnico de los mercados financieros, de John J. Murphy, sin lugar a dudas una Biblia del análisis técnico, ¿no? Todos deberían de pasar por este señor si quieren aprender bien el análisis técnico. Y algo un poco más reciente es el libro del trader de Forex, ¿ok? El trader de Forex, no estoy hablando de un trader de otra herramienta especializado en Forex, que es Top Gordon, ¿no? Y Vicky seguramente, posiblemente lo conozca, porque Top Gordon estuvo en la conferencia internacional de trader en la última que se realizó en España. Él tiene un interesante estudio sobre ondas de Elliott y uso de retrocesos de Fibonacci, ¿ok? Entonces estoy hablando de gente reconocida, estoy hablando de lo que ustedes puedan haber encontrado en la web y no necesariamente sea valedero. Acuérdense que hay mucha información en internet y esto no significa de que esté bien hecho, bien elaborada. Y en segundo plano, pero no menos importante, los textos de Baby Pip, ¿no? O Escuela de Pipsología, también un texto importantísimo, y los trabajos del profesor Cornelius Luca en análisis técnico, en aplicaciones del análisis técnico, ¿sí? Bien, veamos, para poder entender cómo se usa adecuadamente el Fibonacci, habría que definirlo. Yo no voy a hablar de la historia de Fibonacci, para eso ya existe harto material, y en realidad lo que al trader le interesa es saber cómo se usa, ¿no? Si quieren ver historia de Fibonacci, evolución de Fibonacci, por qué se producen los números, no es necesariamente el webinar que va a hablar de eso, y es más, ya existe bastante información sobre eso. Mi tema es enseñarlo a cómo usarlo correctamente, ¿ok? Una recomendación, he visto un video bastante bueno de David Aranzábal, que está también aquí, que está colgado en los materiales en la biblioteca que tiene, en la extensa biblioteca de videos que tiene FX Street, y lo recomiendo, muy bueno el video de David analizando el tema de Fibonacci. Así que pueden complementar eso, y material existe. También, por ejemplo, existe, si quieren ver la historia o profundizar, también existe bastante información muy buena que publicó en algún momento nuestro amigo Facundo Molina, que también es analista de esta casa, ¿no? Bien,
el recorrido del euro dólar, ¿no? Y lo que hace un trader, lo primero que hace cuando llegan, pues, al introducirse al mundo del Forex es, una de las primeras herramientas es retrocesos de Fibonacci. Entonces el trader traza, tiene una tendencia alcista, traza el Fibonacci de arriba para abajo, ¿ok? ¿No? Siguiendo la tendencia, y lo que se esperaría es de que este indicador de por sí te da unos posibles niveles, que acá está, miren, 23.6, 38.5, 50 y 61.8. Lo que dice la teoría, es de que el precio, después de una gran tendencia alcista, ¿ok?, debería de rebotar en estos niveles que yo estoy marcando, y que lo están viendo ustedes ahí, porque los estoy marcando con colores, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿por qué estoy marcando con amarillo el 23.6? Porque la probabilidad que el precio de aquí rebote, es decir, que caiga y vuelva a saltar, es menor. Entonces, por eso lo pongo con un color amarillo. Hay más probabilidad en el nivel de 38.5 que caiga, ¿no?, y luego vuelva a rebotar, y un poco más de probabilidad en el 50. Ya si llega al nivel de 61, existe mucha probabilidad de que no solamente lo rompa, sino que cambie la tendencia. Entonces, por eso lo estoy poniendo con un color distinto, ¿ok? Entonces, si yo tendría que explicárselo a un niño de 14 años o a un joven de 15 años, lo que le diría es de que lo que hace el indicador es decirte dónde podría ser, o dónde podría existir un rebote. Es decir, suponiendo que yo tomo como relevantes el nivel de 38.5, el precio debería venir acá, debería de tocar este nivel y debería de saltar. Eso es lo que ustedes encuentran en todos los libros. En todos los libros se encuentran ese aspecto, ¿no? Y bueno, también podría llegar hasta el nivel de 50%, tocar el nivel de 50%, el trader podría entrar en un contexto de compra, ¿no es cierto? Y el precio debería de saltar. Eso es lo que encuentran en la mayoría, en casi 98% de los textos, y muchos de los que están, sobre todo, muy mal escritos, colgados en internet. Bien, el tema es de que nadie les dice, muy pocos, ¿no?, hablan de que que para aplicar el Fibonacci tiene que haber un contexto adecuado, ¿no? Fíjense, y aquí viene mi primera observación. El problema es que los traders se ciegan, ¿no?, y ciegamente creen en el indicador. Porque ya lo trazaron y porque de repente están en un contexto X, creen de que el precio tiene que rebotar por la tonta, y disculpen la tonta expresión en donde dicen de que el precio, por ejemplo, ya subió mucho o ya cayó mucho y le toca retroceder. Si ustedes piensan de esa forma, no van a ganar pips sostenidamente en el mercado, porque los precios no es que ya cayó mucho o ya subió demasiado y necesita retroceder. Así no funciona el mercado. Eso es lo que llaman Mark Douglas y Alexander Elder en un mal o pésimo entendimiento del trading por parte de los operadores. Acá tenemos un escenario de 15 minutos con el euro dólar y trazo mi Fibonacci, ¿no?, de abajo para arriba. El precio para un operador de 15 minutos, eso está elevado, sobre todo para los que trabajan en el corto plazo, y el trader piensa que, ok, acá está el nivel de 50%, seguramente es muy posible de que el precio venga, toque el 50%, porque acá se traza, se ve de una manera muy clara, ¿no?, el buen trazado del indicador, y yo debería como operador, ¿no?, comprar acá en el nivel del 50% porque es probable que el precio rebote. Simplemente por el hecho de que ya lo trazaron y que creen de que como ya subió mucho, tienen que esperarlo para poder cogerlo y entrar en el rebote. Sin embargo, ¿no?, la realidad puede ser bastante cruel y muchas personas, ¿no?, por trazarlo sin ningún tipo de contexto y sobre todo sin ningún tipo de cruce con fundamentales, entonces se pueden llevar la gran decepción como lo ven abajo. Bien, entonces el trader de 15 minutos
vio destrozada su operación y si es que no puso stop, peor todavía, se fue contra la pared, como yo le suelo decir. Pero también le puede pasar al trader que trabaja en escenarios de 1 hora. El tiempo aquí no tiene nada que ver. O sea, el tema del tiempo no tiene, el tema del contexto no tiene nada que ver. El precio le va a importar un pepino si trazaste bien el Fibonacci y igual te puede romper en cualquier instante. Miren, acá tengo el contexto de 1 hora. Trazo el Fibonacci. Me pongo acá en 50%. Lo primero que digo de repente, o lo primero que pienso es, ya subió demasiado, ya le toca caer, y lo voy a esperar en el 50%, ¿no? Lo espero en el 50% o para entendimiento de otras personas, pongo una orden de compra en el nivel del 50%. Y la verdad y la realidad es que al precio le importa muy poco cuando uno trabaja de esa manera, o mejor dicho, cuando uno no hace ningún tipo de análisis, porque hacer eso es hacer ningún tipo de análisis serio, y lo que termina haciendo el precio es romperle el 50% de FIBO y luego se sigue yendo para abajo de una manera grosera, ¿no? En este caso se cayó 170 pips, que para un operador de 1 hora simplemente lo mató. Así de simple, porque operadores que trabajan en el corto plazo no tienen stocks tan grandes y lo matan, ¿no? Independientemente, decía, del tiempo, o sea, uno puede estar trabajando incluso en 4 horas y también se puede ir muy mal por el simple hecho de trazar un Fibonacci de manera equivocada. Acá tenemos el comportamiento de la libra yen en 4 horas, un fuerte rally de más de 1100 pips, es un fuerte rally bajista, ¿no? Entonces el trader dice, bueno, voy a esperarlo en el 50% de Fibonacci para vender. Es decir, ¿no? Que el precio suba, toque el 50% de Fibonacci y yo entro en venta, ¿no? Y la verdad es que después, ¿no? Después viene el tema de que parte su 50% y se sube 250 pips hacia arriba, posiblemente ese operador, así sea de repente incluso hasta de mediano plazo, puede ver cerrada su posición. Entonces, como les decía, el tema del time frame es, en el caso del mal trazado del indicador, ¿no? Se va a aplicar para cualquier espacio de tiempo. Y vean, acá hay otro ejemplo más, ¿no? Tengo dólar chip en 4 horas, ¿no? El trader cree que debe rebotar acá en 32.8, ¿no? Cree y al final el Fibonacci el precio le hace poco caso al operador y simplemente se va para abajo de una manera notable. Estoy segurísimo, pero así, súper seguro, que a más de uno le ha pasado esto en muchas oportunidades, ¿ok? ¿Por qué? Ya lo dije al comienzo, creen fielmente en que el indicador va a ayudarlos a adivinar, entre comillas, el retroceso. Sáquense ese chip equivocado de la cabeza, porque así no funcionan los mercados. Primera conclusión. Segunda conclusión, el Fibonacci es un arma de retroceso y de proyección. Yo me voy a centrar en este webinar solamente en el retroceso. Si es un retroceso, el Fibonacci está sustentando una tendencia o que la tendencia continúe. Entonces, el trader tiene que aplicar la herramienta en un contexto tendencial. Otro gran problema del operador es no aplicarlo en un contexto tendencial y se equivocan clamorosamente cuál es la definición de un contexto tendencial. Vean, un contexto tendencial no lo vas a poder ver con un promedio simple de 3 periodos. O sea, ahí parte el error, que creen de que porque ya está el precio cayendo con un promedio simple de 3 y creen que esto es una tendencia bajista. Y ahí está uno de los grandes errores. Vean el promedio, yo he puesto acá un promedio simple de 233, fíjense. Y aquí justamente respondiéndole la pregunta al amigo Aide. Acá he puesto un contexto de 233. El Fibonacci va a tener éxito si yo estoy en un contexto en donde el promedio simple de 233, o si quieren de 200 periodos, porque hay otros que pueden trabajar con 200, a mí particularmente me gusta trabajar con 233 porque es un número de Fibonacci,
¿ok? No es un tema antojadizo, sino es un número de Fibonacci, y cuando estuve testeando una estrategia que me gusta mucho, me fue muy bien con este promedio simple. Por eso, no hay otra explicación, no me estoy inventando las cosas. Entonces, ¿alguien podría trabajar con 200? ¿Alguien podría trabajar con 233? Perfecto. Tiene que ser promedio simple, porque los promedios simples se mueven mejor en escenarios de largo plazo. Y por otro lado, el promedio tiene que estar tendencial. Aquí lo tienen horizontal. Entonces, no están realmente en un contexto tendencial. Cuando coges un promedio más grande, en este caso de 200 o de 233, puedes ver de una manera notoria si realmente te encuentras en una tendencia. Pero ¿qué es lo que hace el trader? Se olvida del contexto y solamente se fijan en la línea verde del promedio simple normal. Trazan el Fibonacci, ahí lo ven, lo estoy trazando de arriba para abajo, trazan el Fibonacci y entonces piensan y dicen, bueno, lo voy a esperar en el 23.6% de Fibo para venderlo, porque estoy en una tendencia bajista, ¿no? Y dicen, porque como la verde, el promedio simple de 3 está muy tendencial, muy bajista, yo tengo que vender en 23.6. Hacen eso y ponen su orden de venta en 70.6, ¿ok? Y después vienen los grandes alimentos. Creen de que puede rebotar el 23.6 de FIBO, el 23.6%, o sea, en este nivel, y el precio poco le interesa porque no está en un contexto tendencial, técnicamente hablando, y te vuela con menos 180 pips, ¿ok? Luego, pero pongámoslo en otro contexto. Veamos si es que alguien hubiera vendido en 38.2% de FIBO, y pone una orden de venta más o menos en 80.20, aquí, más o menos aquí, en 80.20 que colinda con el 38.20, con el 38.2 de FIBO, ¿ok? Vuelvo a repetirte ahí que voy a responder las preguntas cuando haga la pausa, ¿sí? Siempre lo hacemos así, espero que puedas entender, si no, no voy a poder pasar las 50 y tantas diapositivas que tengo, ¿ok? Bien, entonces, este trader de repente está pensando de que uno puede entrar en venta, el trader que pone su venta aquí, ¿ok? En 80.20, ¿no? Y el Fibonacci, perdón, el precio lo termina pulverizando con 200 pips arriba, ¿ok? Entonces, le está pasando sucesivamente. Y vean, no contento con eso, porque esto le pasa a muchos operadores también, abren una nueva posición de venta en el 50% de FIBO con el argumento, ya subió demasiado, ahora le toca caer. Y así no funcionan los mercados. Pone el precio para venderlo en 81.30, ¿ok? Y después de eso, el precio se sigue yendo para arriba y le rompe el alma al operador. Es decir, menos 155 pips. La idea o el gran problema está en que ustedes pueden utilizar el indicador que les plazca, pero este tiene que ayudarlos a usar la herramienta, en este caso el Fibonacci, en un contexto tendencial. Yo uso 233, de repente otro trader puede estar usando un promedio simple de 200, pero me doy cuenta, o sea, el trader que ya perdió, obviamente ya mató la cuenta o quizás la ha reducido al 20%, ¿sí? Pero alguien que entiende que la herramienta se tiene que usar en un contexto tendencial y ve este promedio simple de 233 horizontal, ¿no es cierto? Creo que todos lo están viendo horizontal, ¿no? No creo que exista alguien que me diga que esto está tendencial. Al ver horizontal el promedio simple,
se nota con claridad de que no estamos en un contexto tendencial, técnicamente hablando. Entonces, ¿alguien podría trabajarlo en un contexto de 1 hora? Sí, si eres operador de corto plazo y lo trabajas en 1 hora, con una EMA que a ti te permita verlo tendencialmente perfecto, ¿ok? O sea, en el caso netamente de 4 horas, ¿no? Y de día, prefiero trabajarlo con un promedio de 200 periodos porque me va a permitir medir la tendencialidad del contexto. Yo aquí no estoy en un contexto tendencial, no estoy, porque el promedio siempre está horizontal. Y vean lo que hizo el precio, me dio la razón, ¿ok? Veamos otro ejemplo, y yo les pregunto al público que está, ven ustedes, acá tengo la libra dólar, y vean cómo está el promedio simple de 2.33. Está horizontal, véanlo, no está en un contexto tendencial en donde yo tengo el promedio simple de 2.33 oyéndose muy para arriba, oyéndose muy para abajo. En este caso no se está yendo muy para arriba. Entonces, técnicamente hablando, no puedo aplicar el Fibonacci, porque no estoy en un rally. Eso es lo que quiero que entiendan. No estoy en un rally, técnicamente hablando, porque el promedio simple de 2.33 está horizontal. Si yo tuviera otros promedios, si trabajo, por ejemplo, con 20, con 5, con 10, con 14, voy a verlo igual, voy a verlo, el promedio simple lo voy a ver tirando para arriba. Pero cuando ya coges un promedio mucho más grande, te das cuenta que realmente no estás en un contexto tendencial. Entonces, trazamos el Fibonacci y equivocadamente, o el trader equivocadamente traza el Fibonacci, ¿no? Y la misma jugada lo que hace es esperar o pensar de que el precio va a rebotar en 23.6, pone una orden de compra en 1.6610, ahí lo pueden ver, pongo la orden de compra, pensando entre comillas de que estoy actuando adecuadamente y el precio se me va hacia abajo 150 pips. Obvio, porque esto no es un contexto tendencial y eso les debe haber pasado a muchos de ustedes y eso es lo que no está en los libros. Veo luego el nivel de abajo, 38.2% de FIBO, pensando de que puedo esperar y comprar en 1.6440, pensando de que puedo entrar a pescar al precio cuando toque aquí y que vuelva a subir. Sin embargo, el precio le importa muy poco y me sigue rompiendo y vulnera el nivel de 38.2 y se cae 175 pips. Estoy seguro que más de uno debe estar sonriendo o más de uno debe estar haciendo memoria que esto les ha pasado en infinidad de veces, porque el contexto que estaban, en donde se encontraban no era tendencial. Luego, no contentos con ello, buscan el 50% de FIBO, buscan el nivel del 50% de FIBO, ponen una orden en 1.63 y se sigue cayendo el precio para abajo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasó? El operador ha tenido hasta 3 malas operaciones, ¿no? O sea, la cuenta definitivamente la sacudió, la golpeó demasiado, ¿no? Por estar entrando por entrar. Bien, eso era el segundo punto, es decir, no aplicar el indicador en un contexto tendencial. El otro punto importante es no aplicar el indicador cuando estamos en una combinación del análisis técnico con el fundamental. Y para esto voy a poner un ejemplo bastante real que colgamos acá en FX Street y que también ha estado colgado en Tutores FX. Este movimiento es el del euro australiano y un trader puede haber trazado el indicador de Fibonacci para ver en dónde podría haber un posible retroceso del precio o un posible rebote del precio y de repente el trader pudo haber escogido esta zona que yo le suelo llamar zona de congestión
como para entrar en venta. No lo estoy combinando con ninguna estrategia, ojo, simplemente quiero, porque ya sé que más de uno me va a decir, se parece bastante al Pisco Sour. En realidad, lo que quiero hacer es mostrar el FIBO, más allá de mostrar el FIBO, ¿sí? Entonces, esta zona de congestión en amarillo, que colindaba con el 50%, vean, que colindaba con el 50% de Fibonacci, pudo haber sido una zona interesante para poder entrar en un contexto de venta. Es decir, que el precio venga, que toque la zona de amarillo y algún precio donde nosotros pongamos en amarillo y luego vuelva a caer. Es decir, que suba, toque aquí la zona de amarillo, entramos en venta y luego el precio caiga, y esa sería la temática. Sin embargo, si nosotros queremos hacer una venta de euro australiano, teníamos que mirar lo siguiente. Y los que nos siguen semanalmente, no me van a dejar mentir que nosotros en clase, bueno, me refiero a las personas que vienen a los webinars, normalmente conversamos sobre este tema. Fíjense, en el tema de europeo, para aquella época, ¿no?, los indicadores europeos estaban bastante mixtos. Cuando hablo de mixtos, me refiero a buenos y malos, incluso más buenos que malos. El problema, ¿no?, el problema es de que si uno va a ir en venta, por ejemplo, de este par de euro australiano, el operador lo que tiene, o el trader lo que tiene que asegurarse, es de que la mayoría de indicadores fundamentales para Europa estén débiles, y no era lo que estaba pasando con el euro en estos momentos. Por otro lado, y lo había dicho en repetidas oportunidades, y lo volvieron a decir esta semana, el Banco Central Europeo anunciaba que en cualquier momento iba a poder subir la tasa de interés, cosa que no era conveniente para una operación de vender euros, ¿no?, y comprar dólares australianos. Entonces, por el lado de Europa, ¿no?, el euro se estaba mostrando con resultados mixtos. Podemos ponerlo en paréntesis y decir que se estaba empezando a fortalecer, y eso obviamente no me conviene para la operación, porque para vender euro australiano me interesa que el euro esté débil y que la mayoría de indicadores europeos estén débiles. Por otro lado, el australiano, ¿no?, el dólar australiano, o mejor dicho, la economía australiana estaba pasando por tres problemas muy importantes. Primero, que la mayoría de sus indicadores ya no estaban tan tendenciales, o ya no estaban fortaleciendo al Aussie, ya no estaban apreciando al Aussie, como se ocurrió a inicios de diciembre, en noviembre, en septiembre, en octubre, es decir, en casi todo el 2010. No, ya los indicadores australianos estaban desgastando, por un lado. Por otro lado, había aparecido este tema de la inundación en Queensland, que es que estoy seguro que la mayoría sabe de que esta importante zona costera australiana se inundó, ¿no?, y azotó no solamente campos de cultivo afectando la agricultura, sino también minas, sino también al sector transporte, y al sector inmobiliario y todo el aparato productivo australiano. Se ha visto afectado el turismo, que es un ingreso importante de Australia, el sector minero, el sector agroexportador, el sector manufacturero, y el Banco de la Reserva de Australia decía de que por lo menos, como mínimo, como un dato conservador, se iba a reducir en 1% el Producto Interno de Australia. Eso era un tema que aparecía a finales de diciembre, ¿no? Y por otro lado, ya ahora un poco más cercano, después se le vino el tema del huracán, que seguramente más de uno debe haberlo leído, ¿no? Y los incendios forestales están ocurriendo, pero eso ya ha ocurrido ya mucho después. Lo que sí teníamos en la fotografía de ese momento, ¿no?, en la fotografía de ese momento, eran las fuertes inundaciones que estaban incluso haciendo que se cerraran los puertos, las mineras, y todo se estaba paralizando fuertemente, ¿no?, afectando fuertemente a la economía australiana. Y obviamente eso no conviene para la operación. Y por otro lado, estaba el tema de que China empezó a subir progresivamente su tasa de interés. ¿En qué afecta el tema de la subida de tasa de interés de China? Simple.
al estar los productos chinos más caros, menos australianos van a comprarlos, porque va a ser mucho más difícil, ¿no? O sea, si yo tengo productos chinos encarecidos, ¿no? Seguramente los consumidores chinos van a comprar menos productos australianos. Acuérdense de que Australia es un fuerte importador y exportador del mercado chino. Y lo vimos hace 2 semanas cuando estuvimos analizando los fundamentales para la economía australiana. Creo que hablamos largo y tendido de ese aspecto. Entonces, un operador que combina el análisis técnico con el fundamental se da cuenta de que no era un buen contexto para poder hacerle una operación de venta, porque tenías a los indicadores australianos débiles y porque los europeos poco a poco estaban mejorando. Ojo, que no digo en ningún momento que Europa esté muy bien, que eso no es así, y mis amigos españoles pueden dar fe de eso, pero sí es verdad que hay un buen número de indicadores europeos, no voy a entrar en detalle porque no es materia del análisis, que sí estaban repuntando. Entonces, ¿era un buen momento para poder hacer una operación de euro australiano? No. ¿La zona técnicamente estaba muy bonita para poder hacerlo? Sí. Pero el operador inteligente fusiona el análisis técnico con el fundamental. Y no se trata de entrar por entrar, ni hacer operaciones por hacer. Aquí el precio ya había llegado a la zona de congestión. Y más de uno, y eso de verdad se los puedo afirmar y recontrafirmar, más de una persona en algún momento me mandó un correo preguntándome si era bueno, ¿no? Que iban a entrar ya a vender aquí euro australiano, porque el Fibonacci estaba muy interesante técnicamente hablando, porque la zona de congestión estaba perfecta, ¿no? Y porque ya le tocaba, miren la expresión que siempre suele aparecer, ya le toca corregir, pero los precios no corrigen de una manera antojadiza, tiene que haber un motivo, ¿no? Y el contexto para la segunda semana de enero, miren aquí el contexto para la segunda semana de enero, no te decía en ningún momento, ¿no? Anda en contra de Europa y a favor de Australia, porque no era el contexto. Entonces, el operador que solamente lo enfoca de un punto de vista técnico, quizás es muy probable, como ocurrieron con algunas personas, ponen una orden de venta y entran a vender. Y el operador que combina con el fundamental dice no es un buen momento para irle a favor de Australia y para irle en contra de Europa. ¿Quién tiene la razón? El operador que es más completo y que al final combina los dos escenarios, el técnico con el fundamental. Vean, el euro australiano rompió esta zona de congestión y se fue más de 400 pips arriba, casi 400 pips. Entonces, a cualquier operador que hubiera entrado en venta, ¿no? Muy probablemente, y hablo de los de mediano plazo, los de corto plazo ni qué decir, les habrán roto el alma, y los de mediano plazo también, porque tener un stop de 400 pips es demasiado. Y entonces se fue el precio. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, los fundamentales no estaban a favor de Australia, y todo lo contrario, mejoraban los fundamentales europeos. Ahora alguien dirá, oye, pero trabajarlo así es también filtrar demasiadas operaciones. Es verdad, pero el trading, mis queridos amigos, no se basa, el trading, el buen trading, se basa en hacer operaciones eficientes, no muchas operaciones. Tengan en cuenta eso y pónganselo en el chip. Acá no se trata de abrir cuentas por abrir, de que ustedes estén regalando el dinero a los brokers. Se trata de que hagan calidad de operaciones, no importa si son pocas, pero que sean buenas o que la mayoría pueda ser buena y hagan una adecuada fusión del análisis técnico con el fundamental. Y como dice Cathy Lin, y los invito el 25, ¿me parece, no, Vicky? El 25 tenemos un webinar sobre la forma de operar, el estilo de operación de Cathy Lin,
¿no? Dice ella, los mejores operadores combinan el análisis técnico con el fundamental al momento de hacer sus operaciones. Y entonces, ¿cómo lo combinamos esto adecuadamente? Aquí tenemos el movimiento tendencial, ¿no? El movimiento tendencial del euro New Zealand. Y yo les pregunto, para un poquito haciéndolos participar, ¿qué ven ustedes en el promedio simple de 233? ¿Lo ven horizontal o lo ven muy tendencial? ¿Qué opinan? ¿Lo ven disparándose para arriba o lo ven un poco discretamente horizontal? ¿O lo ven discretamente tirado para un costado? ¿O lo ven fuertemente tendencial? ¿Ah? A ver, muy tendencial, con mucha tendencia, claramente tendencial. Perfecto, ok, creo que todos estamos ahí de acuerdo. ¿Cómo me doy cuenta? Promedio simple de 200, al que quiera. Por eso yo les digo, esto es, alguien puede utilizar el indicador que desee, siempre y cuando le vaya a ayudar a darse cuenta del contexto, ¿ok? Y promedio simple de 200 o promedio simple de 233, ¿ok? Perfecto, está súper tendencial. Vean el contexto. Trazamos el Fibonacci, ¿ok? Trazamos el Fibonacci desde el punto más bajo hasta el punto más alto y buscamos una buena zona de congestión. Una zona de congestión que esté combinada con un nivel de Fibonacci. ¿A qué me refiero con esto? Busco un ambiente donde el precio haya tenido problemas para caer. Y lo que hago es apoyarme, ¿no? Porque puedo utilizarlo sin necesidad de utilizar la estrategia del Cisco Tower simplemente con el Fibonacci. Trazo el Fibonacci y digo, perfecto, voy a buscar una zona que esté entre el 38 o el 50%, pero necesariamente, y acá viene el punto importante, necesariamente tiene que estar en un contexto de fuerte congestión que haya durado muchos días. Yo estoy escogiendo este de aquí, porque duró, vean, desde el 22 de septiembre hasta el 5 de octubre, hay más o menos unos 14 días aproximadamente, ¿no? Hay más o menos unos 14 días. Este de contexto de aquí no lo estaba escogiendo porque apenas duraba unos 7 u 8 días. Este de acá. Este de aquí no lo escogí porque duraba unos 7 u 8 días. Entonces, se combinaban dos cosas. Primero, el nivel que estoy escogiendo es el nivel del 50%, acá lo pueden ver. La zona de congestión dura una buena cantidad de tiempo. El contexto donde estoy usando el Fibonacci es muy tendencial. Vean el promedio simple, se está yendo para arriba con mucha fuerza. Quiere decir que hay fuerza con el precio. Y paralelamente, mis queridos amigos, paralelamente tienen que fusionarlo con el análisis fundamental. Es decir, constatar, porque ver lo técnico es bien fácil. El técnico lo miras en tu MetaTrader, en tu MetaStock, y te das cuenta rápidamente, ¿no? Cómo está. Claro, poniéndole las herramientas adecuadas, poniéndole un promedio simple para poder vernos si está tendencial, le pones el Fibonacci si deseas, o de repente no, porque algunos trabajan con el Price Action, y es otra forma de trabajarlo. Otros agarrarán y buscarán la zona de congestión, perfecto. Pero esto de aquí es fundamental, porque me va a decir si es que todavía tiene pasta el neozelandés para poder estar encima, es decir, mejor que el dólar americano. Si ustedes miraban los fundamentales en este año, en el 2009, estoy hablando entre junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del 2009, iban a ver que la mayoría de indicadores fundamentales están apreciando a Nueva Zelanda, a New Zealand, y la mayoría de indicadores americanos estaban depreciando el dólar. A ver, yo les pregunto, miren, no estoy analizando indicador por indicador, sino estoy viéndolo como si fuera una canasta, como si fuera todo un logo. Y contemos cuántos indicadores en gráficas de 3 meses y gráficas de 6 meses se encontraban tendenciales. Para las personas que por primera vez entran a un webinar conmigo, esto significa
de que la tendencia de las ventas minoristas estaban hacia arriba, que la tendencia de las ventas minoristas quitándole vehículos estaba hacia arriba, que las ventas de viviendas estaban hacia arriba, es decir, que la tendencia del indicador estaba con pendiente alcista. Eso quiere decir que está apreciando al dólar de Nueva Zelanda. Apreciar al dólar de Nueva Zelanda quiere decir que el dólar de Nueva Zelanda comienza a tomar más fuerza con respecto a monedas más débiles, en este caso el dólar. La confianza de negocios neozelandesa también tenía tendencia alcista. Lo mismo pasaba con una tasa de desempleo ligeramente alcista, no tan alcista, pero sí ligeramente alcista. Estaba más o menos en 6%, 5%. El Producto Bruto Interno neozelandés también tenía tendencia alcista. La balanza comercial neozelandesa con una muy pendiente alcista, el índice manufacturero alcista, el nivel de empleo también, sentimiento de consumidor alcista, sentimiento de empresarios alcista, inflación también, y todo esto está ayudando, fíjense, cuentas corrientes también, todo esto está ayudando, ¿no?, a que se esté apreciando el dólar neozelandés. Por otro lado, si mirábamos los datos americanos, íbamos a ver otra realidad. Ventas minoristas abajo, la otra también. IPC, que sirve para poder calcular la variabilidad de los precios en la canasta de bienes y servicios, también abajo. La balanza comercial, que es la diferencia de exportaciones y importaciones, abajo. Sentimiento de consumidor abajo, sentimiento de empresarios abajo, cuentas corrientes abajo. La tasa de desempleo estaba casi en 10%, hoy está en 9%, en esa época estaba en 10%, sigue siendo muy alta, y algunos indicadores horizontales. Entonces, sin necesidad de comparar uno por uno, sin necesidad de estar mirando uno por uno, sino mirándolo como si fuera una canasta, ustedes ven más fuerte a Nueva Zelanda, la ven igual que Estados Unidos según las fotos de ese momento, o ven que notablemente Nueva Zelanda se encontraba más fuerte que Norteamérica. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Vamos, los que quieran participar, los que querían participar, ¿qué opinan? Los que participaron, los que querían participar, ¿cómo ven ustedes? Se nota claramente que había una fortaleza del dólar neozelandés, de la economía neozelandesa, ¿no?, con respecto a Estados Unidos, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿O hay alguien por ahí que no le quede muy claro? Viéndolo en indicadores de 3 a 6 meses, ¿correcto? Todos de acuerdo. Entonces alguien dice, perfecto, si yo lo veo de manera global, Nueva Zelanda tiene indicadores más fuertes que Estados Unidos. Entonces, la posibilidad de hacer una operación en compra son altas, porque es posible de que el precio caiga, toque mi zona de congestión, ¿no?, que coincide con el 50% de Fibonacci, pero más allá de que sea un 50% de Fibonacci, más allá de esto, que sirve para darme cuenta, pero más allá era que la zona de congestión era bastante fuerte. Más allá de eso. Ahora, sigo sumando factores. También tenía el tema de que estaba inmerso en una fuerte tendencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir el trader? Perfecto. Hay una fuerte posibilidad, hay una gran probabilidad, y en un momento voy a utilizar la palabra garantizado, mi estrategia mágica, esas tonterías no existen, ¿ok? Pero sí existe una buena probabilidad de que el precio caiga en este nivel de Fibonacci, ¿de acuerdo? Igual y vaya a rebotar. Pero antes de hacer eso, como todo buen trader, lo primero que uno debe de hacer, como dice el profesor Iván Tarr, como lo dice Top Gordon, como lo dice Tiffany Hammond, como lo dicen mucha gente metida en esto, hay que medir el riesgo de nuestra operación. No podemos entrar a una operación sin hacerle un plan de trading básico. Los libros de gestión de capital, ¿ok? Los libros de gestión de capital hablan de que la correcta gestión de capital va por trabajar con sistemas 3-1. Es decir, yo veo acá este nivel de resistencia. Todos lo ven, miren mi cursor. Acá hay un buen nivel de resistencia. Y acá hay 450 pips, ¿no? Todos lo están observando, ¿no es cierto? Acá hay un nivel de resistencia de 450 pips. Si yo busco
450 pips, lo mucho que podría arriesgar son 150 pips. Busco 450, ganar, y arriesgo la tercera parte. Es así como se debe de gestionar eso. Y la otra posibilidad, porque no es que uno se encierre en una posibilidad de gestión de capital, es también encontrar otro nivel de resistencia, en este caso, este nivel de acá, que estaba a una distancia de 360 pips, y lo que el trader podía arriesgar como máximo es 120. Y también, como dice Catherine, la tercera parte o las 2/3 partes de lo ganado. Vean lo que sucedió. El precio para la tercera semana de octubre empezó a caer y tocó el nivel de Fibonacci del 50% asociado a esta zona de congestión y luego saltó de una manera notable. ¿Cuánto saltó? 400 pips. Cuando el precio pudo haber estado en 300 pips, nadie me hubiese, y se recomienda, ¿no?, tomar una parte de lo ganado, la tercera parte o la cuarta parte, o las 2/3 partes. Es más, ¿se acuerdan de que había un nivel de salida en 360 que se lo pasó sin lugar a dudas? Y si teníamos programada la operación, de hecho, que pudimos haber salido sin ningún problema, irnos con nuestros 360 pips sin ningún problema. Otra cosa, la idea es de que programen las operaciones. Una vez que ustedes ya entraron, dejen correr el precio. Si ya hicieron el análisis técnico, si ya hicieron el análisis fundamental, ya no tienen por qué sentir temor, ya no tienen por qué sentir miedo. Eso se queda en el otro lado. Sentirán temor y sentirán miedo si ustedes no confían en su método. Sentirán temor y sentirán miedo si ustedes saben que les falta estudiar. Sentirán temor y sentirán miedo si ustedes saben que están operando por operar. Es la verdad. Es como un examen de admisión. La persona que postula un examen de admisión, los nervios es por la falta de seguridad. Podríamos acuñar un 5% de repente a otros factores, pero el gran motivo es la falta de seguridad. Obvio, si ustedes tienen sistemas que no los han testeado, que no los han probado, entonces obviamente el temor los va a invadir en todo momento. Y no solamente eso, en todo este recorrido puede haber pasado un montón de cosas. Ustedes hayan cerrado antes de tiempo, que ustedes de repente hayan querido abrir más posiciones de lo permitido por la gestión de capital, que ustedes hayan querido jugar a la venta también, o sea, y esto les digo porque ocurre. Sean conscientes de cómo van a usar un indicador. Úsenlo con el análisis técnico y con el análisis fundamental. Si van a usar Fibonacci, úsenlo en contextos verdaderamente tendenciales. No operen por operar, no estén regalando su dinero. Practiquen en la demo, no utilicen una cuenta real si no son ganadores consistentes y constantes por muchos meses en una cuenta demo. Es mi mejor consejo. Por ahí Vigapeti dice, el hecho de genera errores o los resultados son iguales, porque a veces observo los trazados difieren porque los trazados efectuados de diferentes formas. Claro, mira, yo te diría, Vigapeti, que solamente lo hagas a favor de la tendencia, no contra tendencia. Te recomendaría mejor eso. Si eres una persona que está aprendiendo el trading o que tiene poco tiempo en el trading, ¿ok? Entonces, mejor solamente a favor de la tendencia. Cuando ya seas un operador muy experimentado, si te gusta el riesgo, podrías estar buscando operaciones de contratendencia si es que la pericia te lo permite, ¿ok? ¿Cuánta es la cantidad mínima de periodos que se debe tener en una zona de congestión? Pues puede durar una buena zona de congestión 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, un mes. 2 semanas para arriba, 10 días para arriba, creo que es una buena zona de congestión. A ver, vamos a ver. Los gráficos fundamentales, ¿de dónde son? Son de FX Street. Los he sacado de FX Street. ¿Te refieres a la información fundamental? Lo puedes sacar de cualquier página, pero en este caso los he sacado de FX Street mirando el calendario de noticias. De repente, Vicky, me ayudas con el link. Hay un link de un video que colgamos con Vicky, ¿no? Con nuestra querida Vicky en la sección educativa, ¿sí? Y
Ahí está el calendario de noticias, ¿no? El calendario de noticias. Perfecto. ¿Cuántas operaciones al año se puede hacer con un par como el New Zealand Dollar? Yo lo vería así, de esta manera, mi estimado Jordi Piqué. Creo que sería hacerlo, yo diría unas 2 o 3 operaciones mensuales, posiblemente, con pares tendenciales. Ojo, que también tienes el tema de los commodities. A ver, ADI dice si podemos aprovechar las ondas. Sí, por supuesto. Si te gusta el tema de las ondas, pero siempre y cuando te encuentres en un contexto tendencial, permitido. Particularmente, no trabajo mucho con ondas de Elliott, pero soy muy honesto, ¿no? Pero, claro que sí, porque lo dice Top Gordon en el libro. Si estás en un contexto muy tendencial, también la onda sirve, por supuesto que sí. Cuando haces el análisis fundamental, ¿cuántos meses usas? De 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. Claro, hay algunas, efectivamente Luis, hay algunas noticias que tienen un mayor impacto de hecho, pero yo suelo trabajar con con noticias que son de mediana volatilidad y de alta volatilidad, ¿sí? ¿Qué les ha parecido el webinar? ¿Lo pueden ahora enfocar de otra manera el Fibonacci? Consulta, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. ¿Cuál es la diferencia, dice Luis, con el trazado en un FIBO cuando se traza un rally o varios rallies? Yo lo que te diría es que puedas concentrarte posiblemente, Luis, en gráficas de 4 horas. Me parece, ¿no? En 4 horas y en día, el precio se ve reflejado mejor. Y si lo quieres combinar con el fundamental, 4 horas y día es preciso para poder entender mejor por qué los fundamentales, ¿ok?, están moviendo o tirando a un precio de arriba para abajo. ¿De acuerdo? Si quieren aprender el trading de manera formal, lo estamos esperando. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo con todos. Un fuerte abrazo para todos ustedes, los estimo bastante, que la tendencia esté de su lado. Gracias por haber venido. Hasta luego.